Hallo zusammen, JG Bonsai, neues Video, immer noch in Spanien. Und zwar heute gehe ich zu einem Bonsai-Kolleg, der mir sehr am Herzen liegt, wo ich viel gelernt habe. Und ja, ich sage jetzt noch keinen Namen, ich lasse euch überraschen, aber ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin noch momentan zu Hause, aber ich mache mich jetzt auf den Weg, etwa 40 Minuten Fahrt. Ich werde sicher etwas aufnehmen können und ich hoffe, es wird ein schönes Video und viel Spaß. Er wird vielleicht noch etwas kommentieren. Mal schauen, wie wir es machen. Ich hoffe auf jeden Fall, es gefällt euch. Ich wünsche allen viel Spaß und wir sehen uns später.
parece que Venga. eso me pareció al mío, luego la gente se cree. Vale. Pues coge un lastre o... Coge un lastre este. Venga, Es el pequeño hermano, ¿no? venga, ese mismo. Ich bin mit Nacho, bin ihn besuchen und wir werden kurz ein bisschen über seine Philosophie reden und ich werde so gut es geht zu übersetzen, also genießen wir diesen Moment und diese Erfahrung. Nacho, un encanto, muchas gracias que estamos aquí. Guten Morgen, willkommen zu Bonsai Nara. Y me gustaría saber un poco cómo has empezado con el bonsai, cómo es tu filosofía, cómo ves la cosa. Bueno, la verdad que yo empecé, pues como todo el mundo, ¿no? Un poco junto con la película Karate Kid, con la que nos inició a todos, pero yo luego, a medida que fui profundizando en el cultivo, cuando controlé un poco el tema del cultivo, me di cuenta que había una parte estética del bonsai y que lo mismo que el cultivo es algo muy casi matemático, o sea, muy científico, ¿vale? La parte estética suele ser muy subjetiva, ¿no? Y entonces está más afines a la filosofía de las personas que a la propia esencia, que es realmente la esencia del bonsai, que está en la filosofía de esas personas. Por eso yo pienso que el bonsai contiene una gran parte de sí misma que es el árbol el que se utiliza como catalizador, ¿no? Como instrumento sobre el que se rodean toda esa serie de sensaciones, emociones o sentimientos, ¿no? Entonces ahí siempre me ha marcado una diferencia para darle un halo, que es lo que yo aprendí, el halo filosófico espiritual que conlleva el bonsai y que es un poco esa sensación de paz o de tranquilidad o de serenidad que nos da a los aficionados cuando cultivamos y tenemos árboles, macetas en casa. Sí, porque lo que siempre me dicen amigos es, pero ¿cómo te puede gustar el bonsai? Si no tiene action, no tiene adrenalina, no tiene... Y le digo siempre, no es el momento, es lo que creas. Es el proceso. Lo que creas, lo que ves al final. Correcto. Cuando está hecho y dices, wow, eso es la satisfacción. Y no es el momento, porque eso no es como subirte en una montaña rusa. No, entonces... Yo pienso ahí que el mundo occidental está muy enfocado hacia los resultados. Y el bonsai yo creo que ofrece una idea del disfrute del proceso. Sí. Entonces, si tú solo disfrutas con el resultado, tienes que esperarte a eso, y si las cosas han salido bien, disfrutas; si el resultado no es correcto, no. Entonces, pero si realmente tú estás disfrutando del proceso, del continuo, al final el resultado llegará, será más bueno o menos bueno, pero tendremos un disfrute en el camino. Y esa es digamos, la labor de enseñanza a los alumnos en esta escuela. Tú llevas ya más de 20 años, de 30, casi 30, Ya ¿no? llevo 30. 30 años. 30 años Y empezaste aquí en este pueblo. Empecé en el pueblo, aquí en Casa de Mayo. Tenía una casa en Cortijo, una casa en las montañas, y uno de los amigos de mis padres era guarda forestal. Entonces el guarda forestal venía siempre, yo era un niño y venía vestido de guarda, que venía de contar cabras montesas o de hacer un censo de pinos, y yo veía que... Y él un día, cuando yo me iba a la universidad, dije, ahora voy a echar de menos todo este campo y todo eso, porque me voy a la jungla de cemento y no voy a tener árbol. Y me dijo, ¿tú has pensado en tener bonsáis? Y yo dije, ¿eso qué es? y allí pues surgió todo. De hecho, todavía queda aquí un árbol que me regaló él en un plantón en 1993. Estamos en o sea, llevo 29 años en y además ese árbol está aquí en el jardín, todavía está vivo, coleando y con diseño. Qué guay, qué guay, qué guay. La diferencia, tú has estado en el Japón y sí, me gusta siempre la gente que estaba en Japón, porque digamos, aunque el bonsai no viene de Japón, viene de China, el Japón digamos que la ha comercializado y la ha hecho más famoso y la ha hecho más fino, más exacto, exactamente. ¿Qué diferencia ves entre Japón y Europa? Wow, buena pregunta, porque esa diferencia ha oscilado bastante en los últimos 20 y tantos años. Sí. Cuando yo empecé, la diferencia entre el bonsai en Japón y en Europa era brutal, era enorme. De hecho, solo se hacía bonsai de calidad o de relativamente calidad en Japón. Aquí en Europa era muy difícil, pero en los últimos 20 años la afición en Europa ha sido tan entusiasta que ha conseguido
desde mi punto de vista, no solo adoptar unas calidades muy propias de los niveles japoneses, sino que incluso yo te podría decir que hoy en día ya Europa tiene un estilo propio de hacer bonsai, ¿vale? Ya sí está consagrado una manera, bueno, de diferentes, con diferentes ramificaciones de esa manera, pero sin duda, para mí que he vivido en Japón y que ahora he visto muchos árboles en Japón y luego he visto muchos árboles en Europa, ya sí puedo discernir un poco las diferencias que sutilmente yo creo que están bien adaptadas, porque yo creo que es un error la palabra copiar, es un error en el sentido de que el bonsai, desde el punto de vista de reflejos, desde el exterior, deben servirnos más de elemento de inspiración que de elemento de copia, ¿no? Incluso copiar la naturaleza no me parece adecuado en el sentido de que, primero, que no puedes copiar algo tan complejo. Y segundo, un bonsai es una representación minimalista. Entonces, tiene que llevar una serie de pautas claves mínimas recogidas en ese árbol para que haya un halo de naturalidad, ¿no? Podríamos perder horas, podríamos estar aquí hablando horas sobre el concepto de la naturalidad, que proviene, te cuento mi opinión, Javi, el concepto de la naturalidad proviene de nuestra infancia, de donde nos hayamos criado. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía conversaciones con amigos que son del centro de España. El centro de España es llano y muy suave, ¿vale? Y allí, pues los olmos pues tienen un comportamiento pues totalmente hacia arriba, pues muy parecido a Suiza, ¿no? Muy buscando la luz, ¿no? Y cuando vienen aquí mis amigos y ven los olmos que tengo azotados por el viento, dicen, Nacho, eso no es un árbol natural. Y yo le digo, no será natural para ti, que te has criado cerca de Madrid, allí los olmos son rectos, pero yo me he criado en Málaga, en una sierra donde el viento pega y transforma la morfología de los árboles. Y yo entiendo que ese es mi concepto de naturalidad porque yo me he criado aquí. Entonces, la naturalidad es un concepto subjetivo y se graba sobre todo en la infancia, donde tú te hayas criado, el ecosistema en el que tú te hayas crecido es lo que tú concibes como natural, ¿vale? Pero la naturalidad es tan compleja que es imposible de abarcar. Entonces, es un concepto lo que yo creo que el bonsaísta debe de repercutir en sus árboles es inspirarse en esos modelos de la naturaleza y lo que tú sientas natural, tú representarlo, más que copiarlo, inspirarte en la naturaleza y hacer una representación de ella en función de tu manera de tu estilo y de tu región, por ejemplo, también, porque nosotros también en Suiza, por ejemplo, los pinos mugo, lógicamente tenemos unos pinos mugos que están torcidos para abajo. ¿Por qué? Porque viene siempre la avalancha de nieve y te lo tuercen y luego el árbol tiene que reaccionar y entonces tenemos esos pinos mugos así para abajo. Pero eso, ¿por qué? La región. Correcto, por ejemplo, yo entiendo que en la zona de Suiza, si en la formación de las coníferas, sería muy normal que las ramificaciones allí y las masas verdes sean muy finas y muy planas. ¿Por qué? Porque el peso de la nieve trabaja y hace que las masas de los árboles se vuelvan más. Entonces, entiendo que alguien de Suiza que ve una conífera con líneas muy definidas, está entendiendo que el peso de la nieve ha ejercido y por lo tanto tiene el concepto de la naturalidad en Suiza. Las piceas las hacemos así, por ejemplo, en Suiza. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo enseña. Nuestras piceas siempre son para abajo, y siempre tiene la nieve y te la aprietan para abajo. Correcto, si aquí te trae una picea al sur de España y se la enseña a los bonsaístas andaluces, dicen, eso es un árbol feo, eso es de libro, eso no parece natural. Y no nos parece natural a nosotros que la única nieve que vemos es la del congelador cuando se queda bien, ¿vale? Entonces, nosotros en Suiza tenemos, como te he dicho, tenemos mucho el Arix, tenemos las Piceas avis, tenemos las hayas, si tenéis que decir típicos árboles bonsáis españoles, ¿qué dirías? Wow, pues buena pregunta, sin duda español. Yo entiendo que España tiene como dos grandes regiones, una más seca y mediterránea y luego tiene la cornisa cantábrica que tiene un clima mucho más húmedo y que permite una especie más... Asturias, esas regiones. Claro, la parte de Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, ¿vale? Esa zona y quizá un poco Navarra también, pues toda esa parte de la cornisa cantábrica tiene un influjo de humedad y de lluvia mucho mayor que el resto de España, entonces allí, pues bueno, la mayoría, allí es el único sitio de España donde puedes ver Arces palmatum en condiciones, en la cornisa cantábrica. Y hay así esa cosa, porque tiene que ser parecido a verlo fuera, ¿no? pero el clima correcto está aquí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en la España seca, pues
yo pienso que el representante sería el olivo o el acebuche, ¿vale? O el illastre, esa familia de la Oleácea sería la más representativa, y quizá en la zona más norte, en la zona de la cornisa cantábrica, donde yo más, bueno, pues allí sí se pueden tener una serie de arces, y bueno, muchos juníperos, pinos, etcétera, ¿no? Árboles más de clima más atlántico. Entonces por eso veo aquí mucho pino, mucho aulastre, mucho acebuche. Claro, ten en cuenta que estamos en Málaga, en el sur de España. Justo estás a 180 kilómetros de África, que África está a solo 180 kilómetros, tenemos el desierto del Sáhara ahí al frente. Que os manda un aire, ¿no? El desierto del Sáhara es mucho más grande que Europa. El Sáhara estornuda y llegan los 40 grados a Suiza, como han llegado este verano, ¿no? Sí, es verdad. Y se pone viene hasta la arena. Claro, hasta ¿Cómo se llama? Hasta el polvo que se ve. Claro. Llegó hasta Suiza esta vez, ¿eh? Claro. Y bueno, pues en ese sentido, digamos que la forma en la que entendamos el bonsái yo pienso que el bonsái tiene que estar muy bien adaptado a su ecosistema. El bonsái tiene que ser una representación de lo que hay a tu alrededor. Es cierto que puedes tener árboles mediterráneos en Suiza, igual que yo puedo tener árboles tener un pino mugo aquí sería muy difícil, porque incluso en plena sombra el árbol sufriría un estrés de temperatura muy alto, ¿vale? Es como si compras un husky, un Alaskan Malamute, ese perro, te lo pones aquí. y lo traes aquí, ese animal sufriría porque no está adaptado, digamos. Sí, estaría en el congelador, buscaría el congelador. Correcto, estaría buscando pegarse al congelador, ¿no? O meterse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, adaptarse al clima es una de las primeras pautas que un bonsaísta debe de aprender y de enfocar su disposición a ello. Eso es de verdad un consejo que yo también siempre doy, es búscate o hazte la vida al principio, por lo menos al principio, hazte la vida lo más fácil posible. Y no, entonces no cojas uno que vas a tener que meterlo, yo en Suiza, por ejemplo, meterlo dentro, cuidarlo, que no le dé el frío, no es lo natural, lo natural es que el árbol esté fuera. Bueno, tú y yo, ya que tenemos el conocimiento, la experiencia, podemos nadar contra corriente, pero nuestra recomendación a aquellas personas que comienzan o que están comenzando principiantes, evidentemente es coger especies que estén la mejor adaptadas posible al clima en el que esté, y desde ahí que empiezas a nadar a favor, vas consiguiendo éxito a poco que hagas, eso va generando confianza y motivación, y así es como crece el bonsaísta. Esa es, digamos, el fertilizante del bonsaísta que le hace crecer. Exactamente, por eso antes hemos estado hablando de la Portulacaria afra. Yo aconsejo a muchos que utilicen con la Portulacaria afra, aunque en Suiza la tenemos que meter dentro, pero es justamente eso lo que quiero conseguir, que tenga su primera, que no se le muera, digamos, el primero, porque el Portulacaria afra aguanta mucho y le da la primera satisfacción de decir, mira, estoy avanzando con este árbol, no me se muere, no es como un olmo chino que a la minuta te se rompe, pierde las hojas y te quedas, el bonsái no es para mí, y lo quitas. Correcto. No, si tiene la primera sensación es positiva, luego se compra el segundo, se compra el tercero y así ya empieza. Javi, he visto muchos bonsaístas morir, y cuando hablo de morir el bonsaísta es que tú llegas a comprar un árbol en algún sitio con un montón de ilusión, valga lo que valga el árbol, no importa lo que te ha costado, pero cuando tú compras primero un árbol sin el conocimiento previo, lo normal es que el árbol empiece a tener problemas porque no lo has puesto en el lugar adecuado, no sabes cómo regarlo, sin mucho, sin poco, no sabes cómo fertilizarlo, no sabes luchar contra las plagas. Entonces es muy fácil que ese árbol, al morir, si tú no te has preguntado qué es lo que ha pasado, parte de tu ilusión muera con el árbol. Entonces, para los bonsaístas es muy importante, sobre todo para los que comienzan, tener un conocimiento de las claves del cultivo en maceta. Mira, hay solo 5 o 6 claves de cultivo, de cómo un árbol se adapta a vivir en un espacio limitado, que es el caso, ¿vale? Entonces hay 5 o 6 claves que cuando los bonsaístas que comienzan las asumen como propias, todo, de no saber cómo va, a todo empieza a ir bien, ¿no? Y esa podría ser, Javi, una de las cosas interesantes que JG Bonsai Online Bonsai School podría ofrecer en un futuro, hacia un curso de cultivo básico de calidad, en el cual pues yo estaría gustosamente con vosotros si se diese el caso, ¿no? De hecho, para mí sería un honor saber que hay un español que está abriendo camino en Suiza con el bonsai, y para mí pues sería un honor
pues poder apoyar esa iniciativa, Muchas gracias. porque ayudarías a un montón de gente a encontrar una manera de relacionarte con la naturaleza pudiendo estar en casa. Exactamente. Y esa conexión con la naturaleza es súper terapéutica. No, y es encima muy importante porque hoy en día la juventud ha perdido mucho con la naturaleza. La juventud, yo lo veo ya con mis niños, ¿eh? Están con el computer, están con el YouTube, con el Snapchat y con TikTok y con todas esas cosas y pierden la naturaleza. Entonces, si nosotros podemos abrir las puertas, intentar que la juventud también empiece un poco a coger el gustillo y no perder esa sensación de la naturaleza. Y eso hacia nuestros hijos. Yo quisiera decirte una frase que aprendí hace poco y que me gusta, que dice, Nacho, me decía, Nacho, no intentes educar a tu hija, ya te observa. Ya te observa, es decir, ya estás aprendiendo de lo que estás haciendo. Muy buena frase. Por ejemplo, Lara, que es una niña que tiene 9 años, que es mi hija, que se ha criado aquí en el jardín, que nunca ha hecho bonsai para ella misma, pero el influjo de ver a su padre, muchas veces llega a estar los alumnos ahí trabajando y llega, pasa y le dice a los alumnos, esa última vuelta tiene que terminar hacia arriba. Y los alumnos dicen, pero bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Se lo has enseñado? Yo no, pero ella está aquí, Observa. nos ha escuchado, nos observa, y aquí hay que desfoliar totalmente, ¿no? Eso no está totalmente... Y más los niños, que es un libro en Lo blanco. absorben como... Es un libro en blanco, absorbe todo. Entonces, muchas veces no es lo que le queremos enseñar a nuestro hijo, sino la inspiración que les vamos a dar con la naturaleza a través del modelo del bonsai. ¿Por qué? Porque el bonsai permite que tengamos una conexión con la naturaleza dentro de casa. No estamos obligados a salir fuera. Y entiendo que en Suiza el invierno, que tiene que ser duro y largo, habrá muchos tiempos en casa que son ociosos y que podrían ser un acicate precioso a la hora de ilustrar a nuestros niños cuál es nuestra conexión con la naturaleza, que esa es la que va a desarrollar la suya. Solo si tu hijo te ven con la conexión, ellos van a empezar a desarrollar. Lo que me gusta mucho es que siempre decía, no te quedes con la información, que dé la información que ha aprendido, que se la dé al mundo entero. Correcto, y yo te cuento, yo estuve en la escuela de Urushibata, en Shizuoka, y tengo también mi título, y dice, en la última frase, dice exactamente lo mismo. To flourish further the bonsai in the world. Exactamente, será eso. Esa es la misma escuela, no lo sé, yo estuve en Taishoen, ¿no? Y yo también tengo y de hecho, cuando fue una de las cosas que más me impactó de mi maestro. ¿El Taishoen? ¿Tú estuviste en Taishoen? Sí. Es el maestro que ha muerto, ¿no? Sí, mi maestro murió hace poco. Y que fue... Y ahora el hijo es el Taika, y ahora ¿no? él es Taika, exactamente, que lleva el jardín. Pero me acuerdo cuando he estado varias veces estudiando con él, pero la última vez que estuve me dijo, Nacho, cuando vuelvas a España ya estás bien preparado de diseño, de alambrado regular, tienes que tirar unos cuantos kilómetros más de alambre, me dijo, ¿no? Pero de diseño va muy bien, pero mira, Nacho, cuando vuelvas a España te voy a pedir una cosa. Y yo me quedé un poco asombrado, maestro, que tú me pides algo así. Cuando llegue allí, no hagas las cosas como nosotros. Maestro, ¿cómo me puedes decir eso? Si yo he venido aquí a aprender 3 meses, 12 horas diarias, que no me he tomado ni día de descanso. Y ahora me dice que no lo haga así. Dices que todo lo que he aprendido aquí no lo haga allí, maestro, ¿qué me está...? Dije, no, verás, te lo explico, ¿no? Lo que no quiero es que llegues allí y hagas las cosas como has aprendido aquí. Aquí tienes que llevártelo como una información que allí tienes que aplicar. Y adaptar, ¿no? Aplicar a diferentes especies y diferentes formas, Nacho, porque las formas japonesas representan los ecosistemas japoneses. Y está bien que en tu colección o en la colección de los alumnos hayan árboles con estilos japoneses. Pero sin duda, Nacho, el bonsai tiene que ser una representación de los ecosistemas. Entonces entiendo que un clima tan seco como el que me has contado que es el tuyo, los árboles tienen una morfología diferente y por lo tanto tú deberías de... Los árboles que son, si son olivos, no pueden tener una forma de un pino japonés. Un olivo tiene que tener una forma de olivo mediterráneo. Entonces trata de lo que has aprendido aquí, aplícalo, pero bajo las pautas de la naturaleza, bajo las normas de la naturaleza de allí. Es decir, intenta representar cómo es la naturaleza en España. En Japón ya sabes cómo es. Se llama eso a que fuésemos capaces de irnos a la naturaleza, inspirarnos en ella y de ahí representarla bajo nuestro concepto estético. Y esa yo diría que es una de las claves más chulas para hacer bonsai, porque te da la autonomía
Y la flexibilidad de adaptarte a tu región y a tu estilo también. Exacto, evidentemente te faltarían una serie de técnicas, tanto las técnicas de cultivo como las técnicas de formación, que podéis aprenderlas en la escuela de JG Bonsai, ¿vale? Y bueno, en ese sentido, pues... Y si yo siempre, antes, hasta hoy, mira, hasta hoy me creía que te lo dije antes, que la Portulacaria afra, por ejemplo, que es una suculente, no era bien vista en Japón. ¿Hay árboles en Japón, o digamos, hay árboles que ellos no usan, que nosotros sí, y que ellos, por ejemplo, dicen, eso no es un bonsai? No, al revés, verás. Ellos tienen una es como, imagínate, vamos a extrapolarlo a los españoles, ¿no? Imagínate que aquí en Andalucía llegamos un día tú y yo a un bar y nos encontramos a un japonés tocando la guitarra. Simplemente fuese un japonés tocando la guitarra, ya nosotros ya estaríamos diciendo, wow, es una persona del otro lado del planeta que ha aprendido a aprender un arte nuestro. Es de valorar, es de valorar. Lo mismo pasa a los japoneses cuando nos ven hacer bonsai con otras especies. Dicen, nosotros no lo hacemos aquí, pero si has conseguido que la planta transmita alguna emoción, cuente una historia, transmita alguna sensación, tú has conseguido bonsai. Da igual con que lo hagas, porque en realidad el espíritu del bonsai va más allá de la forma, más allá de lo que de la especie, porque lo que el bonsai para mí tiene que representar es una emoción, tiene que evocar al observador alguna sensación, o con el wow. Claro, o que si el árbol cuenta una historia o te transmite una idea, ¿qué más da si es un pino, si es un olivo, si es una portulacaria o si es una Premna microfila de Indonesia? ¿Qué más da si el árbol es, si la belleza, como decía un amigo mío, es fácil de ver, pero difícil de definir? Siendo bello, ¿qué problema hay? Y más, si es bello, realmente tiene que ser bello para el propietario, para aquella persona que cada día ve los árboles. ¿De qué sirve que yo, como profesional, vaya un día a tu casa y te diga, eso está mal, eso no me gusta, y al día siguiente tú te levantas y digas, pues no le gustará a él, pero a mí estéticamente es lo que me satisface? Entonces, el bonsai tiene esa capacidad terapéutica si te retransmite esas sensaciones, ¿no? Sí, es un poco el arte, ¿no? Al final, el bonsai tiene el arte, y el arte no es... ¿Qué es? Que el arte es la capacidad... Fíjate, la idea de cada uno y el arte de cada uno. Sí, pero el arte es la capacidad de expresarnos sin palabras, ¿no? O es una capacidad de expresarnos sinceramente. Y el bonsai te permite, en silencio y con paciencia y con trabajo, expresar cuáles son tus conceptos de naturalidad, es lo que hablamos de conceptos de naturaleza. Y cuando uno se expresa con sinceridad, cuando el arte de cada uno aflora, la sensación de satisfacción es indescriptible. Entonces, mi misión como bonsaísta, como profesional en este mundo, es enseñar las claves de cultivo y las claves de formar árboles para que cada bonsaísta sea autónomo en la sensación de que sea capaz de transmitirse a él sus propias sensaciones. Esa es la misión. Y para ello, por eso es sumamente importante la escuela de bonsai, para que te enseñen a cultivar y te enseñen a formar árboles. Una vez que aprendes a cultivar y aprendes a formarlo, tú decides qué es lo que tú quieres que tu árbol te transmita. Pero en ese sentido, el bonsai es como decía el maestro Nacho, el bonsai no debe tener para ti una cultura japonesa, la cultura debe ser universal. Tú utilizas el bonsai como un sistema para crear arte y transmitir sensaciones con la naturaleza que tú tienes alrededor. Esa es una manera de presentarle a los que se inician un camino muy bonito en este mundo, en este apasionante mundo del bonsai. Lo que también dijeron, o lo que me contó el amigo, era que a él le dijeron algo parecido. Cuando él terminó su escuela y vino a Suiza, le dijeron algo parecido como que no hagas lo que aprendió aquí, no, sino... adapta y aplica. Podéis ser más flexibles que somos nosotros. Ahora, a él como él me lo ha explicado, él se refería al estilo ese, como has dicho tú antes, naturalista, un poco naturista, que a lo mejor hasta a los japoneses les gustaría tener un estilo más naturista, menos a lo mejor trabajado el árbol, más tan exacto que lo trabajan, sí, pero al fin y al cabo a lo mejor no está bien visto en Japón mismo, cuando no está tan... Sí, pero Japón, el mundo del bonsai en Japón no contiene una línea, hay diferentes corrientes. Sí. Entonces lo que para una escuela
está bien hecho, para otras no está mejor hecho de otra manera. Wow. Yo diría que hay tres grandes corrientes dentro del mundo. Hay muchas corrientes, muchas corrientes dentro del mundo del bonsái en Japón, pero provenientes de los grandes maestros, de lo que eran Hamano. Daisuke Hamano fue el maestro de Kimura, ¿vale? Hamano era una corriente, los Kato era otra corriente, y Suzuki, no el Suzuki de ahora, sino Suzuki de los años 50 era otra corriente. Entonces de ahí, de esas tres maneras, han ido saliendo nuevos maestros que han ido relevando. Entonces son lo que en una escuela se hace de una manera, en otra se hace totalmente, no diferente, pero sí, bastante, hay una cierta diferencia entre ellos. Entonces no hay una manera homogénea de ver el bonsái en Japón. Hay varias corrientes y bueno, pues sería un poco lo mismo como eres de Málaga, vale, pero a ti te gusta el Madrid o te gusta el Barcelona, entiéndeme. Es como una corriente, ¿no? Pues mira, Nacho, hacemos así una vez. Ya que tú vas por ahí, ya que tú vas a Bélgica o vas así, pues una vez pásate por Suiza. Aunque no hagamos un curso, mira, aunque no hagamos algo, vienes a visitarme, vienes a mi casa, tienes en mi casa una habitación donde puedes dormir, donde no tienes que mirar para nada, vienes unos días y sigues luego para España. Te cojo la palabra y te presento Suiza, te enseño un poco Suiza. A todos los que estéis viendo este vídeo, si voy a tu casa, que voy a ir, pues mira, o una conferencia audiovisual, no sé, lo que se te ocurra, ¿vale? Y invitamos a tus, ¿cómo se diría? A tus seguidores, ¿no? A que compartan con nosotros esta idea. Eso lo hacemos. Así que te cojo la palabra. Te cojo yo también. Muchas gracias. La próxima nos vemos. ¿Hacemos así? Muchas gracias. Jungs, habt ihr gehört, Nacho? Versuchen, dass zu uns kommt in die Schweiz. Ich freue mich, hoffe, dass es euch auch gefällt. Bis dahin, ciao an alle, adiós a todos. Dankeschön. Ciao, ciao.